Bien, el día de hoy quiero hablar un poco sobre cómo administrar el estado en aplicaciones de React. En realidad, administrar el estado es una de las partes más importantes durante el desarrollo de aplicaciones en React. Y tal vez te habrás dado cuenta que existen cientos de librerías disponibles que te permiten administrar el estado y te preguntas cuál es la mejor o cuál deberías de elegir para tu proyecto. En realidad, creo que es bueno utilizar estas librerías, pero creo que antes de analizar cuál librería deberías de utilizar, creo que debes de tomar en cuenta las opciones que están disponibles directamente de la librería de React. Ok, esto te va a permitir analizar cuáles son las ventajas y desventajas que ofrece React por sí solo, y una vez que encuentres un problema o una situación en tu aplicación que no se pueda resolver simplemente con React por sí solo o que exista una limitación, entonces puedes analizar otras opciones. Entonces lo que quiero hacer en este video es explicar el proceso de desarrollo y qué problemas van surgiendo en la administración de estado de React. Y de esta forma vemos las opciones que nos hace disponible React y vemos sus desventajas y vemos por qué existen diferentes formas para administrar el estado. Por cierto, se habrán dado cuenta que no he estado subiendo muchos videos, solo quiero mencionarles que he estado un poco ocupado, pero me he estado enfocando en escribir artículos en Medium. Si les interesa seguirme, les voy a dejar los enlaces en la descripción del video y pueden ver los artículos en los cuales he estado trabajando. Muy bien, durante el desarrollo de una aplicación en React, uno de los primeros problemas que surgen al administrar el estado es cómo compartes estado entre diferentes componentes. ¿Ok? Y esto es más común de lo que te puedes imaginar, probablemente ya lo has experimentado. Esto usualmente surge debido a que se necesita el mismo estado en dos componentes diferentes. Una forma que se intenta solucionar es duplicando el estado. O sea, que componente A se encargue de administrar el estado, pero de la misma forma componente B mantiene una copia separada del mismo estado. Esto rápidamente se puede salir de control y no te lo recomiendo para nada, debido a que mantener estas dos copias en sincronía va a ser demasiado difícil. ¿Okay? Y lo pueden ver, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí. Del lado izquierdo tenemos dos componentes, bueno, son tres, pero dos componentes están creando o duplicando el estado para almacenar fotos. Y del lado derecho tenemos los mismos tres componentes, pero se está dividiendo el estado de una forma diferente. A esta solución se le llama levantar el estado. Levantar el estado simplemente consiste en subir la administración del estado un nivel arriba en la jerarquía de componentes. Y simplemente nos permite no duplicar estado, sino que un nivel arriba tiene el estado y se lo pasa a los demás componentes por medio de props. Esto permite tener una sola copia del estado y todos los que lo necesiten simplemente lo reciben por props. Muy bien, tal vez ya te sientes como Superman intentando levantar el estado en donde sea que sea posible, pero te vas a topar con un problema llamado prop drilling. Tal vez lo has escuchado, tal vez no, pero prop drilling lo que significa es que tienes componentes en diferentes niveles que se están pasando props desde un nivel arriba hasta un nivel usualmente muy abajo, pasando por varios componentes, como lo podemos ver aquí en la imagen. Tenemos 5 componentes, empezando desde la parte más abajo, dashboard page, que define el estado. De esta forma lo está levantando. Entonces mantiene el estado de las fotos y se lo pasa por medio de props a top section. Top section en realidad no lo utiliza por sí mismo, sino que se lo pasa a otro componente. Y esto es un aspecto muy importante. ¿Ok? Entonces aquí es donde comienza la cadena de props que se le llama prop drilling. Profile form tampoco lo utiliza y se lo pasa a photo manager, y photo manager tampoco lo utiliza y se lo pasa a fotos. Entonces foros es el único componente que en realidad necesita utilizar el prop. Aquí es donde se renderizan las imágenes ya por medio del contenido que tiene fotos. Pero lo que puedes ver es que existe una cadena de props donde solamente se están pasando props de un componente a otro sin utilizarlas. Entonces a esta característica o a este comportamiento se le llama prop drilling. Y cuando lo puedes ver así, puede causar muchos problemas ya que hay demasiada repetición de código. Tal vez en un ejemplo tan sencillo como este no se ve,
pero imagínate tener prop drilling de 10 props diferentes a través de 5 o 6 componentes. Entonces puede ser una situación que no quisieras, en la cual no quisieras estar. Quisieras evitarlo lo más posible. No significa que lo debas evitar al 100%, pero sí es buena idea evitarlo cuando es posible. Obviamente va a depender del caso. Si estás hablando de prop drilling, donde nada más vas de 2 niveles o 3 niveles, pues probablemente no es un gran problema. Pero si vas a más de 3 niveles, usualmente debes de intentar evitarlo de alguna forma. Ok, entonces ya levantamos el estado, pero causamos otro problema. Causamos el problema de prop drilling. Si levantamos el estado, tenemos que hacer prop drilling para poder compartir el estado con todos los componentes que lo necesitan. Entonces podrías estar pensando que es una contradicción, o tal vez no contradicción, pero nos está perjudicando más de lo que nos está beneficiando. Y bueno, podría ser verdad en ciertas situaciones y por eso es que surgen otros patrones. Y probablemente ya saben a dónde voy, pero otra técnica para solucionar este prop drilling y levantar el estado al mismo tiempo es utilizando un proveedor de estado. Y existen muchas formas de crear un proveedor de estado en React, especialmente si utilizas librerías externas, pero React desde la versión me parece 16.3 hace disponible Context API, que vamos a ver a detalle cómo funciona y qué significa para aplicaciones de React. Pero antes de ver los específicos de Context, simplemente hay que entender el concepto de un proveedor. Como el nombre lo indica, un proveedor pues provee el estado a otros componentes. Y lo que esto significa es que puedes subir el estado, así como lo hicimos anteriormente, levantando el estado, a un componente que es un proveedor. Pero, a diferencia de simplemente levantarlo, este proveedor puede hacer disponible el estado a componentes no necesariamente inmediatamente abajo de él, sino lo puede proveer a cualquier componente que esté sobre bajo de él, ya sea 10 niveles abajo, se lo puede proveer, sin necesidad de utilizar prop drilling. La forma en la que me gusta pensar esto es, si conocen el patrón de diseño de Publisher Subscriber, pues se asimila un poco a eso, que el proveedor es un publicador y un suscriptor, que es un componente abajo, pues se suscribe para escuchar cambios sobre el estado en el componente del proveedor. No significa que sea el mismo patrón de diseño, simplemente es una similitud que comparten. Como podemos ver aquí en la pantalla, es un ejemplo de utilizar Context API en React, que creamos un contexto llamado MyContext y creamos un componente llamado MyProvider. El propósito que tiene este proveedor es que crea un componente a partir del contexto. Por ejemplo, pueden ver aquí en el return que tenemos mycontext.provider, lo cual es un componente que se encarga de administrar el estado que se le pasa por medio de value. Al hacer disponible value, cualquier cosa que esté dentro de este prop value se puede hacer disponible a componentes que estén abajo de la cadena. No necesariamente un nivel abajo, puede ser cualquier nivel abajo. Por ejemplo, aquí tenemos un componente abajo de la cadena que se llama dashboard. Y dashboard utiliza hooks, en específico useContext, y consume el mismo proveedor, el mismo contexto que tenemos arriba, myContext. Y debido a que estamos regresando en el proveedor value y setValue, como lo vimos en ese ejemplo, eso mismo puede consumir el componente a un nivel abajo. Entonces, el componente se puede encontrar en cualquier parte de la cadena y consumir el contexto. Existen otras formas de consumir contexto en componentes. Si estás utilizando un componente de tipo clase, no puedes utilizar hooks y puedes utilizar un consumer. Y por cierto, tengo videos sobre cómo hacer eso en este canal, se los voy a recomendar aquí. Pero la idea es la misma. Tienes un proveedor y tienes un consumidor. Y lo que nos permite este context o este proveedor es poder simplificar la comunicación de estado de un nivel muy arriba a un nivel muy abajo. Muchas librerías se basan en este concepto de proveedores. No lo hacen exactamente de la misma forma en muchos casos, dependiendo de la librería, pero es un concepto similar a este. Entonces,
Estos son los 3 puntos importantes que notar cuando administres el estado en React. Una es, intenta levantar el estado. La segunda es, si te topas con el problema de prop drilling, intenta crear un proveedor para poder suministrar el estado a todos los componentes que lo necesiten. Muy bien, entonces ya conoces los 3 principios importantes para administrar el estado en React y vas y desarrollas tu aplicación y resulta que sigues teniendo problemas. Bueno, otro de los problemas interesantes al administrar el estado, incluso cuando estés utilizando proveedores, como en este caso Context API, es que van a surgir otros problemas dependiendo de la complejidad que tiene tu aplicación. Entre más compleja tu aplicación, vas a tener muchos más problemas. Y vamos a ver por qué es esto, por qué surgen estos problemas entre más complejo. Primero hay que entender qué significa cuando una app es compleja. Se puede definir complejidad al decir que una aplicación te permite muchas acciones. Y por acciones pueden ser acciones de usuario. Un usuario puede tomar diferentes acciones, ya sean 100, 200, 300 acciones. O en el caso de una aplicación muy sencilla, con baja complejidad, puede tomar, digamos, 10 acciones. Y esto es muy importante. Entre más funcionalidad ofrece tu aplicación, más acciones pueden tomar los usuarios. Y estas acciones muchas veces se entrelazan unas entre otras. Entonces lo que causa es que de las 300 acciones que tienes disponibles, se modifiquen el estado unas entre otras, lo cual aumenta la complejidad de la aplicación. Sin embargo, en una aplicación sencilla, digamos 10 acciones, pues no importa mucho debido a que son una baja cantidad y el estado es pequeño, pues no importa qué tan mal manejes el estado, va a ser difícil que tengas una app complicada, debido a que es una app muy pequeña, con muy pocas acciones. Muy bien, entonces ya que entendemos este concepto de complejidad en las aplicaciones y sabes que tienes una aplicación que va a crecer con mucha funcionalidad y muchas acciones de usuario, es buena idea tomar en cuenta esto. ¿Ok? Usualmente lo que quieres hacer es tener un tipo de proveedor que te administra el estado, como ya lo mencionamos, pero este proveedor puede crecer catastróficamente, puede crecer muchísimo y puede impactar la complejidad en sí incluso de tu código, o sea, cómo se lee tu código, cómo se administra, cómo se agrega nueva funcionalidad, cómo se quita, cómo puedes refactorizar. Entonces, para esto es importante dividir y abstraer el estado en tu aplicación. Por ejemplo, vamos a ver este caso hipotético donde se está intentando mostrar una complejidad en un proveedor. Tenemos bastante estado almacenado en este proveedor y bastantes funciones que por el ejemplo pues están vacías, pero pueden imaginarse que cada una de ellas es compleja. Entonces este proveedor de estado crece bastante y provee todas las acciones a los componentes, ¿no? Por medio de context. Entonces, como pueden ver, cada uno de estos estados, por ejemplo, de la orden, promociones, fotos, artículos y campos en un formulario, pueden ser bastante extensos por sí solos. Entonces, el intentar administrarlos en un solo proveedor de estado puede ser un error muy grave. Una buena idea aquí es dividir los proveedores en una forma lógica, ¿no? Que tenga sentido en tu aplicación. Por ejemplo, podemos ver esto en este otro gist que tengo aquí. Tenemos división de proveedores. Tenemos uno que es el de fotos, entonces solamente se encarga de administrar el estado de las fotos. Entonces su lógica se reduce bastante y es fácil entender cuál es la responsabilidad de este proveedor. Tenemos otro que es de órdenes y aunque este es un poco más grande que el anterior, sigue siendo manejable ya que se encarga de las órdenes y de los artículos en las órdenes. Y podemos ver otro tercer caso que es el de las promociones. Se encarga solamente de administrar el estado de promociones y provee acciones relacionadas a las promociones. Entonces, hacer esta división de responsabilidades en tus proveedores en React es una muy buena práctica que debes de adoptar muy temprano en tu proyecto. De otra forma, puede que se salga de control la administración de estado. Muy bien, ya que dividiste
todo tu estado en diferentes proveedores. Tal vez te estás preguntando si ya sabes todo lo necesario para evitar cualquier tipo de problema. Bueno, creo que hasta este punto ya tenemos los fundamentos esenciales para entender cómo administrar nuestro estado, pero la complejidad de cómo seguir creando nuestra aplicación puede que nos dé un golpe por la espalda, o nos acuchille por la espalda. ¿Y a qué me refiero con esto? Aunque podemos tener todo administrado bien en nuestros proveedores y nuestro estado es claro en cuanto a responsabilidades, puede ser que al consumir este estado en los componentes es donde se salga de control toda la administración de este estado. Muy bien, mencioné anteriormente que entre más compleja una app significa que un usuario puede tomar más acciones que impactan diferentes partes del estado. Y tal vez eso suena muy abstracto, pero un ejemplo sería, imagínense una aplicación de punto de venta, donde el usuario tiene una acción que le permite cambiar el método de pago. Digamos, dos métodos o dos opciones son pago con efectivo y la segunda es pago con una tarjeta, digamos, de crédito. Entonces, estos dos métodos de pago implican diferentes cambios en el estado. Uno podría ser que un pago con efectivo te da un descuento, digamos, en tu cuenta final, ¿no? El pagar con efectivo tiene un 5% de descuento. Pago con tarjeta no tiene descuento. Entonces ahí hay un cambio en el estado, ¿no? Tienes que ajustar el precio de total. Otro ejemplo podría ser que con pago con tarjeta algunos artículos o promociones no estén disponibles. Digamos que hay una promoción que al pagar con efectivo te dan al 2x1, pero la promoción no está disponible al pagar con tarjeta. Entonces, esta acción de cambiar el método de pago debe de deshabilitar y habilitar diferentes promociones. Estas acciones las podemos ver aquí en este pequeño ejemplo. Tenemos un ejemplo donde dos componentes diferentes, uno que es Dashboard y el otro que es Checkout Preview, están intentando tomar la misma acción. La acción es cambiar el método de pago. Como pueden ver es Set Payment Method a Credit Card y por ejemplo Disable Cash Discount, Credit Card. También queremos inicializar el estado de un formulario para la tarjeta de crédito, para almacenar número de tarjeta, los códigos de seguridad, etcétera, etcétera. Y otro método que es habilitar las promociones de tarjeta de crédito. Ahora, el problema que veo aquí es que existen dos componentes que quieren reutilizar o quieren hacer este tipo de operación, esta acción de usuario, que es cambiar el método de pago. Entonces, es completamente racional permitir al usuario cambiar el método de pago en dos diferentes partes de tu aplicación. Pero esto no significa que tengas que duplicar tu código. Por ejemplo, tenemos exactamente el mismo código duplicado. Para evitar esto, una mejor opción sería crear una acción, o sea, que se llame, digamos, cambiar método de pago. Por ejemplo, en este segundo caso tenemos la acción que menciono. En este caso estamos utilizando hooks, hooks API, y estamos creando un custom hook que consume el contexto de la misma forma que anterior, pero lo pone en un custom hook. Entonces, cualquier componente que necesite de tomar esta acción puede consumir este hook, como lo podemos ver en Dashboard y en Checkout Preview. Están utilizando el hook, el cual les hace disponible la acción, Set Payment Method. De esta forma no se duplica el código y se mantiene una sola unidad que viene siendo una acción. En este caso estamos utilizando hooks. Si no estuvieras utilizando hooks, puedes utilizar ya sea un hook, que también tengo videos sobre eso, se los voy a recomendar aquí. Pero he estado experimentando más con hooks, así que puse el ejemplo con hooks. Okay. Y de aquí en adelante es donde el hecho de consumir el estado en tus proveedores y hacerlo disponible a tus componentes es donde debes de tener cuidado. Porque una cosa es administrarlo bien en tus proveedores y otra cosa es administrarlo y consumirlo bien en tus componentes. Ponemos otro ejemplo llamado Use Complex Action, en donde consumimos
el estado de 3 diferentes proveedores. ¿Okay? Y esos 3 diferentes proveedores nos dan un estado y acciones disponibles que podemos tomar. Por ejemplo, al final de cuentas creamos 2 acciones disponibles. Entonces, este hook de useComplexAction nos hace disponible 2 acciones. Entonces, lo que quiero mencionar aquí es que no tienes que limitarte a consumir un solo proveedor, un solo context. Puedes consumir diferentes contexts en tus hooks y crear funciones que vienen siendo acciones de usuario. Como en este caso tenemos doComplexAction y doAnotherComplexAction. Obviamente estos nombres son por ejemplo, pero podrías cambiar estas acciones a hacer algo más específico de tu aplicación, como en el caso de una aplicación de punto de venta, puede ser cambiar el método de pago o incluso puede ser reiniciar todo el carrito de compra, ¿no? Ya sea que ya no quieres tu carrito y quieres reiniciar todo, puedes crear una acción para eso. Muy bien, todas las acciones que estén relacionadas entre sí puedes almacenarlas en un mismo hook. De esta forma no tienes que tener demasiados archivos para cada acción, sino que, digamos, todas las acciones relacionadas al carrito puedes ponerlas en un solo hook. Okay. Lo mismo aplica para el caso donde quieres consumir el estado en tus componentes. Okay. No necesariamente tienes que proveer una acción, sino que puedes proveer un estado. Y este estado no necesariamente es el estado exacto que viene en los proveedores, sino que puedes hacer modificaciones, ya sea cambiar un poco el formato o hidratar el estado con otro proveedor de estado. De esta forma puedes, digamos, consumir usuarios y sus órdenes y combinarlos en uno solo. A esta idea se le llama selectores. Entonces, como podemos ver el ejemplo aquí, useComplexSelector es la misma idea anterior, solamente que en lugar de regresar acciones, estamos regresando datos, o sea, un estado. Pero ese estado se compone de diferentes proveedores. De esta forma, los proveedores pueden mantener el estado sencillo, simple, claro, cada uno, y los selectores son los que se encargan de consumir el estado de cada uno, combinarlo y regresar algo que la aplicación necesita. Esto es un concepto muy importante, que lo mencioné en otro video, de por qué Redux es tan complejo. Se los voy a recomendar aquí, pero es un punto que vale la pena analizar. El hacer ese tipo de selectores y el hacer ese tipo de hooks que te permiten crear acciones, te permite definir todo en términos de abstracciones. Por ejemplo, haces una abstracción para una acción, haces una abstracción para un selector. Y cualquier parte o cualquier componente puede consumir estos hooks y utilizarlos sin necesidad de duplicar los datos o la lógica. Muy bien, en sí esto es lo que les quería mencionar. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar más que nada los proveedores de contexto en React de una forma un poco más avanzada? Pero siempre están las opciones principales, ¿no? De levantar el estado sin necesidad de utilizar un contexto, pero siempre tienes que tomar en cuenta que quieres evitar prop drilling. En caso de que un proveedor de contexto no sea la solución ideal para ti, puedes analizar entonces librerías adicionales que te permiten más funcionalidad o una estructura más estricta, como puede ser Redux, que te ofrece más o menos esta idea, pero con otro API, con otro formato. Entonces es bueno analizar las ventajas y desventajas que te ofrece React por sí solo y después, ya que las entiendes, analizar otras librerías por fuera. Entonces mi recomendación sería no te apresures a utilizar un administrador de estado. Primero entiende los conceptos que te da React y después utiliza un administrador de estado. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. Dejen sus comentarios, dudas o sugerencias en la sección de comentarios. Y suscríbanse por favor. Déjenme saber si les gustó este video para poder seguir haciendo temas similares o cambiar el tema completamente. Eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.